Pues con Arcadi, con Reyero y con Varela analizaremos los principales asuntos de actualidad de esta mañana. Todo ello después de esta breve pausa. Más de uno en Onda Cero. Las 8:35 ya de la mañana, una hora menos en Canarias. Saben todos ustedes y así va a ocurrir a partir de hoy. El Ministerio de Fomento ha tomado cartas en el asunto del conflicto del taxi después de que este fin de semana la huelga indefinida que comenzaba a finales de la semana pasada en Barcelona se fuera extendiendo por toda la geografía nacional. El secretario de Estado de Infraestructura se reúne hoy con representantes del sector del taxi, entre ellos con Alberto Álvarez, que es portavoz de la asociación Élite Taxi. Señor Álvarez, muy buenos días. Buenos días. ¿Viene usted a Madrid o se encuentra ya en Madrid, imagino? Ya estoy. Llegué ayer por la noche y ya estamos a tope. La reunión es a las 12 del mediodía, ¿verdad? Sí. ¿Y qué esperan ustedes del Ministerio de Fomento? ¿Qué esperan del Gobierno? Bueno, nosotros lo que esperamos es la buena voluntad que ellos dicen que tienen, o que llevan diciendo que tienen desde que entraron, para solucionar este conflicto. Y también esperamos que cumplan su palabra de aplicar la ley que dice el Tribunal Supremo y tenemos dentro de la ley, de la LOC, ¿no? Que es poner los medios necesarios para que se aplique esa proporcionalidad que marca la ley y ya el Tribunal Supremo dijo en su última sentencia, que es una VTC por cada 30 taxis. ¿Y en qué hechos concretos se debería traducir todo esto para que se levantara la protesta que en estos momentos tiene a las principales ciudades españolas sin servicio de taxi? Bueno, el principal motivo, y es una línea roja que nosotros, de todos los puntos que tenemos, hay uno que es totalmente innegociable o infranqueable, no sé cómo lo queráis llamar, es que cedan a los ayuntamientos la competencia total en materia de regulación a este tipo de vehículos en sus ciudades, ¿no? No puede ser que, por ejemplo, en nuestra ciudad, en Barcelona, en la que yo trabajo y vivo, nos quieran meter 4.000 vehículos como cuando prácticamente no se puede ni circular ya, ¿no? Tiene que haber un equilibrio en el transporte. Esto no puede ser las ciudades que marquen las pautas unas multinacionales o unos fondos de inversión o unos empresarios que quieren coger el monopolio total entre 4 o 5 para trabajar con 2 aplicaciones y los ayuntamientos no tengan nada que decir en esto, ¿no? Y esto debería aprobarse en el Consejo de Ministros de este mismo viernes, de esta misma semana. Sí, esto es lo que nosotros pedimos, que se solucione ya el problema, que ya llevamos 10 años con vacíos legales, con agujeros negros, con sentencias para un sitio, para el otro. Entonces, creo que ha llegado la hora donde el taxi se ha plantado, donde realmente no hemos sido las asociaciones los que hemos provocado esto, porque ahí en Barcelona convocamos un paro de 48 horas, lo levantamos el viernes por la mañana y cuando salió el auto donde suspendían cautelarmente el reglamento sacado por el AMB para regular este tipo de vehículos. Pues claro, estamos hablando de que ya hemos ganado una sentencia en Europa, hemos ganado una sentencia en el Supremo, tenemos a rango de ley esta proporcionalidad que marca el equilibrio en el transporte, y luego cuando unos ayuntamientos, en este caso 36 ayuntamientos apoyados por todos los partidos políticos, excepto la abstención del Partido Popular y Ciudadanos, apoyan esta iniciativa, es porque entienden que es totalmente viable, ¿no? Y porque tienen derecho a regular el suburbano. Luego viene el gobierno y lo quiere tumbar, no lo vemos nada razonable, ¿no? En caso de no encontrar la respuesta que esperan por parte de las autoridades, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? Bueno, allí en Cataluña los taxistas se han organizado solos, porque esta movilización que está habiendo es totalmente espontánea. Aquí las asociaciones, lo único que tenemos que hacer es interlocutar entre los taxistas, que son los que han cogido el mando de esto, asambleariamente. Nosotros cogeremos las propuestas que saquemos de aquí, las llevaremos a la asamblea y la asamblea será la que decida
qué medidas tomamos. Pero bueno, allí en Cataluña, por ejemplo, que es de donde yo más puedo hablar, ya se estaba hablando de cortar los taxistas de toda la zona de Lleida, de ir a la frontera y cortarla, y es que estamos muy cansados, ¿sabes? Y de tener que estar 16, 18 horas al volante para llevar un sueldo digno, y esto repercute en nuestra salud, en nuestra vida personal, y no estamos dispuestos a ser esclavos, eso lo tenemos muy claro. Nosotros entramos con unas reglas del juego y no puede ser que ahora nos las cambien porque no se pueden poner puertas al campo, y todo este tipo de cosas que nos dicen los políticos muchas veces y que nosotros no estamos de acuerdo, porque la tecnología no podemos permitir que venga aquí a precarizar a la gente, ¿vale? Y a dejarnos en manos de 4 lobbies. Pensamos que primero son las personas, hay que defender los puestos de trabajo dignos, porque si no luego pasa lo que pasa, ¿no? Que no hay dinero ni para pensiones y todas estas cosas que estamos pasando en los últimos tiempos. Señor Álvarez, ¿qué le puede decir usted hoy a uno de sus clientes, a los usuarios del taxi que durante este fin de semana o esta mañana o a lo largo del día de hoy pues van a ver su vida gravemente alterada por esta protesta? Bueno, yo a los usuarios, pues lo primero pedirles disculpas y lo segundo pedirle comprensión y bueno, que se pongan en nuestro lugar, ¿no? Aquí se trata un poco de defender a nuestras familias y también defender a nuestros usuarios. Estamos viendo cómo en países europeos se está encargando el taxi, el servicio público del taxi, y luego juegan con los precios y todo esto acaba afectando a los usuarios también. Nosotros no estamos luchando solo por nosotros, ¿no? Sino por un sistema de transporte público regulado con garantías que no pueda jugar con los usuarios en función de la oferta y la demanda, como ya vimos en Madrid en el Mad Cool, o como hemos visto en Barcelona 1000 veces cuando hay grandes eventos, ¿no? Se trata de proteger al ciudadano y nosotros también somos ciudadanos, lógicamente. Este es el camino, no podemos permitir que entren 4 lobbies a enriquecerse, a llevarse los impuestos a paraísos fiscales, porque luego pues pasa lo que pasa, ¿no? Que la gente se está muriendo en las en las listas de espera para que nos operen, ¿no? Gente que ha estado toda su vida trabajando y contribuyendo con impuestos a que el estado de bienestar de este país pues se sostenga. Alberto, está conmigo Ignacio Varela, que le quiere hacer una pregunta. Sí, yo solo quería preguntarle si es necesario los niveles de violencia y de agresividad que se están viendo en estas movilizaciones, porque finalmente, más allá de los problemas que tengan las empresas de VTC, los conductores de esos vehículos son trabajadores exactamente igual que ustedes, ¿no? Buenos días, lo primero, y sí, ¿no? Nosotros estamos, no nos cansaremos de condenar categóricamente la violencia. Ya hemos dicho que no es el camino, pero bueno, estas cosas desgraciadamente ocurren, aunque no lo queramos, y bueno, al final todo esto es producto de la inacción de nuestros políticos. No estoy hablando solo del taxi ahora, cualquier huelga, se han visto huelgas muy salvajes, ¿no? Porque llegas a la desesperación, que en ningún caso es justificado, pero bueno, los problemas se tienen que arreglar desde arriba para que luego no haya conflictos sociales. Nosotros condenamos y condenaremos totalmente todo este tipo de actos, porque, como bien has dicho, los conductores son trabajadores y no tienen ninguna culpa. Pero bueno, hay un conflicto muy fuerte, llevamos mucho tiempo avisando de que esto podía ocurrir, y parece que en este país, hasta que no ocurren las cosas, pues no se ponen el mono de trabajo para solucionarla. Desgraciadamente hemos llegado a este punto y esperemos que se arregle pronto esta semana. La última pregunta se la hace Arcadia Espada. Sí, buenos días, señor Álvarez. Buenos días. Me sorprende que haya contestado a mi compañero como si la violencia no fuera con usted. Usted acaba de anunciar en esta radio sus planes. Entre sus planes parece... No, se está equivocando. Yo no he anunciado mis planes. Le acabo de hacer la pregunta. Vale. Sí, pero hay que hacerla correctamente, porque usted está diciendo mis planes. Mire, yo le haré una pregunta y usted la responderá si le parece, y no la juzgará. ¿De acuerdo? ¿Usted la responde o no la responde? Nada más que eso. Entonces, usted ha anunciado sus planes. Entre sus planes, por ejemplo, acabo de oír que está el de cortar la frontera.
Eso que lo piensan es que le vuelvo a repetir que no son mis planes. Pero me deja acabar, por favor. Sí. Sus planes está cortar la frontera, ocupar puertos, aeropuertos, etcétera. ¿Eso lo van a hacer con la ley en la mano o lo van a hacer ustedes porque les da la gana y porque creen que tienen que hacerlo? Primera pregunta es esa. Segunda pregunta. Vale. ¿Me puede usted decir por qué el taxi tiene que ser un servicio público? Le agradezco mucho. Buenos días. Bueno, la primera pregunta, esto vuelvo a repetir, aquí los dirigentes o representantes del taxi tenemos poco que decir, ¿no? Esto ha sido espontáneo, es la calle la que ha tomado el mando y se decide todo asambleariamente. Yo lo único que me limito es a transmitir lo que hay en la calle. Puede gustar más, puede gustar menos, pero es la auténtica realidad. En cuanto que si es legal, que si no es legal, llega un momento que cuando estás cansado de hacer las cosas legalmente y los que hacen las cosas ilegalmente te pasan por al lado impunemente, pues ocurren estas cosas. Eso lo hacen los terroristas, los independentistas, lo hace todo ese tipo de gente, sí, tiene usted razón. O los políticos corruptos, o los políticos corruptos, ¿me va a dejar hablar o...? Usted razón. ¿Me va a dejar hablar? Hable. Es que como usted me ha interrumpido 3 veces, yo me permití interrumpirle. Bueno, pues no nos interrumpamos ninguno. Bueno, muy bien. Esto es la consecuencia de las políticas corruptas que tenemos en este país y esperemos que este nuevo gobierno que acaba de entrar solucione este conflicto y ya está. Estas medidas extremas no le gustan a nadie, a nosotros tampoco, a nosotros no nos gusta molestar a nadie, que parece que aquí nos guste a nosotros molestar a las personas, pero bueno, cuando nosotros pensamos que la violencia y las medidas, cuando hemos llegado a esta situación, la violencia es extrema, es cuando tú no tienes dinero para llevar a tu casa después de 18 horas al volante. Entonces, que venga un político, el que sea, del partido que sea, a explicarle a nuestros hijos que por qué no le podemos llevar el pan a casa. Alberto Álvarez, portavoz de... Había otra segunda pregunta, si no te importa, José Manuel. No me importa, no. Yo le he preguntado al señor Álvarez que me explique por qué el taxi ha de ser un servicio público. Bueno, ¿y por qué no? A ver, nosotros hemos sentado como unas reglas, ¿no? Servicio privado de interés público, eso es el taxi. Ahora, ¿por qué no la tienen que cambiar? Porque nos digan 4 lobbies. ¿Queremos privatizar todos los servicios públicos? Bueno, habrá gente que lo quiera, nosotros no. Y lo defenderemos con uñas y dientes. Ya está. Aquí cada uno toma su posición y defiende lo suyo, ¿no? Porque parece ser que defenderlo de todos, que es lo que estamos haciendo también, proteger al usuario en el futuro, y no es porque lo digamos nosotros, ojo, ¿no? Es porque se está demostrando ya en muchos países lo que ocurre. Entonces, bueno, nosotros defenderemos nuestra posición hasta el final. Guste o no guste. Bueno. Ya está. Pues, señor Álvarez, portavoz de Élite Taxi, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y que les vaya lo mejor posible en la reunión que tienen esta mañana en el Ministerio de Fomento. Eso esperamos todos. Gracias. Un saludo, que tenga un buen día. Bueno, y ahora os pido opinión a vosotros sobre este conflicto que está afectando ya a toda la geografía nacional. Empezando por ti, por Paco Reyero, que no has dicho todavía nada, Paco. Bueno, sí. A mí me parece que hay una lucha entre los derechos preestablecidos y el propio sistema económico, que va tomando una serie de, digamos, conquistas en el momento en el que la administración, que a mi modo de ver es lo más relevante, se significa como ineficaz, porque toda esta prolongación del conflicto que se ha atisbado durante al menos los últimos 5 años de manera creciente es motivo de reflexión sobre cómo funciona la administración, porque pese a sus propias normativas, los tribunales han ido concediendo más licencias de VTC y han ido rompiendo los baremos o los porcentajes establecidos entre taxis y coches con conductor, y eso ha provocado pues un problema de orden. Entonces, todo está sustentado en aquello de los ludistas, ¿no? Si realmente las máquinas nos van a llevar a un mejor puerto o no nos van a llevar a un mejor puerto, y la administración, que siempre ha sido intervencionista y ha tenido unos determinados parámetros en el confort de la gente, en el bienestar y en la igualdad
de los ciudadanos interviene con eficacia o no interviene con eficacia. En este caso, en el caso puntual de lo que supone la intervención del gobierno, del actual gobierno, la solución parece evitar el problema, es decir, transferir el problema hacia comunidades autónomas o ayuntamientos en su defecto y así esquivar la responsabilidad de tomar una determinación que se supone, en función de la magnitud del problema, no es ni mucho menos local, ni es ni mucho menos regional, es incluso superior, ¿no? Digamos, es continental o incluso global, porque la tecnología, que no es ni mucho menos un animalito suelto que no tiene control, debe ser, bueno, a mi modo de ver, regulada convenientemente para que no lastre o no socave los derechos del personal. Ignacio, ¿tu posición? Sí, como todos los temas complejos, pues se produce ahí una mezcla de planos, ¿no? En el tema de fondo, es verdad que estamos en un problema global. Esto está sucediendo en todas las ciudades, en las grandes ciudades del mundo. Leí ayer que en la ciudad de Nueva York, en 2015 había 13.000 licencias de VTC y ahí hay 80.000. Y los taxistas de Nueva York, pues naturalmente, están montando también sus protestas. Por otra parte, esto se presta al debate ideológico, de la globalización, la libre competencia frente a la economía tutelada y, por último, pues hay un juego político inmediato que tiene que ver, bueno, es muy curioso cómo los dirigentes de Podemos para esta ocasión rescatan el lenguaje kirchnerista de las empresas buitre y tal, y cómo los taxistas ahora se han hecho todos de Podemos, ¿no? Y quieren que esto lo regulen los alcaldes, no porque les parezca más razonable, sino porque en esta coyuntura los alcaldes son mucho más presionables que ninguna otra autoridad. Bueno, este es un conflicto que tiene todas las características de los conflictos gremiales, en los cuales un sector de la economía tradicional pues se defiende de una competencia que considera desleal y que en algunos aspectos lo es, porque es verdad que este tipo de empresas son empresas legales pero muy oscuras, ¿no? Muy oscuras en su fundación. Tanto Uber como Cabify tienen su sede en Delaware y no es por casualidad. Desde luego oscuras en su forma de tributar, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que es un fenómeno imparable que tiene que ver con la economía del siglo XXI, lo cual no significa que sea irregulable y desde luego la fórmula de solucionarlo no es que las administraciones se tiren la pelota las unas a las otras, sino que cooperen, ¿no? En todo caso tiene difícil arreglo, porque claro, el problema es que aquí se concedieron muchas licencias de VTC y luego, después de haberlas concedido, ahora se estableció que la ratio tenía que ser 1:30. Claro. Bueno, el problema es que hoy en España hay 7.000 licencias de VTC y 70.000 taxis. Esto solo tiene una solución. O se anulan licencias de VTC que se concedieron legalmente en su momento, con lo cual se estarían lesionando, bueno, yo creo que sería completamente antijurídico, o se multiplica el número de taxis, siendo así que en ciudades como Madrid y Barcelona ya están muy por encima la oferta de taxis respecto a otras capitales europeas. Bueno, en todo caso, yo creo que más allá de que se tomen medidas para, en fin, que estas empresas oscuras como mínimo clarifiquen su situación y crear condiciones de competencia razonables, quizá el sector del taxi debería hacer una reflexión autocrítica. ¿Cómo es posible que en ciudades como Madrid y Barcelona, donde lo que hay es una sobreabundancia de taxis, sin embargo, el servicio alternativo tenga el éxito del mercado que está teniendo? Y probablemente lo que pasa es que el sector del taxi, como todos los sectores que han ejercido un régimen de monopolio sobre una actividad económica, tiene ante sí un desafío de calidad importante. A ver, el asunto del taxi es básicamente el asunto de la tecnología, de un desarrollo tecnológico, es decir, de golpe, que pilla a la sociedad y a los sectores gremiales, pues evidentemente desprevenidos. Es el típico asunto en el que corre más la tecnología y sus posibilidades que los agentes que controlan de alguna manera la actividad económica o no solamente económica. Sí, claro, es muy desastroso que te cambien las leyes. Yo trabajo en un oficio
donde me han cambiado las leyes. ¿Sí? Los periodistas nos han cambiado las leyes gravemente en todo el mundo. Para utilizar una palabra muy del tiempo, ese abuso, ¿no? El genocidio del periodismo contemporáneo es brutal, incomparable, por supuesto, al que sufren los taxistas. Bien, bueno, también hay razones corporativas, también los periódicos se intentan defender, también intentan mantener sus vinculaciones con las administraciones, etcétera, pero que alguien recuerde, porque yo no lo tengo a mano ahora, el número total de periodistas que han cambiado de oficio, han desaparecido, han ido al paro en los últimos 10 años. De todas maneras, este conflicto no es tan difícil. No acabo. Perdona, Arcadi. Sí, sí. Y es que haces unas pausas, Arcadi, que son como de Quintero, ¿no? Entonces, claro, enfáticas, un poco enfáticas. Y luego hay otra cuestión importante. La tecnología no es solamente Uber o no es solamente Cabify o cualquiera de estas empresas que explotan esas licencias. No, pero si la tecnología la vemos cada día en nuestras ciudades. Por ejemplo, ¿en qué ha cambiado y cómo amenaza el sector del taxi? Los patinetes eléctricos, las bicicletas eléctricas, los servicios estos de bicing, que dejas una bicicleta ya eléctrica y la pones en otro lugar. En fin, la ciudad como elemento, digamos, político, está en medio de un enorme cambio. Entonces, claro, que vengan los taxistas diciendo que no, que el taxi tiene que ser un servicio público y que yo pagué por mi licencia. Pues claro, usted pagó por la licencia, pero es que, ¿sabe qué pasa? Que con el dinero que uno tiene en el banco le pasa lo mismo. No hay reglas. Claro, uno tiene un dinero en el banco y a lo mejor en una mala coyuntura uno tiene la mitad del dinero que tenía en el banco. ¿Qué vamos a hacer? Sobre esa costo. Y por último, efectivamente, el sector del taxi tiene que ir hacia la completa desregulación. Y este proceso tiene que ser un proceso, pues evidentemente, lo más razonable y lo más amigable, aunque no lo va a ser, posible. Y tiene que proteger los derechos, efectivamente, de todos, también de las empresas. Y a esas empresas que cuando en el pasado actuaban como se actuaba en Internet hace 5 años, es decir, como si fuera el western, pues evidentemente, como si fuera el oeste, hay que meterlos de cintura. Y hay que hacer que paguen sus impuestos. O sea, Internet no es un mundo al margen de la lógica de los derechos y de las leyes. ¿De acuerdo? Eso todos lo sabemos. Y lo que es inconcebible es que falta de respeto que los taxistas dicen que las empresas no tienen por las leyes, se lo salten a la torera, poniendo a la ciudad de Barcelona, como lo han puesto en estos últimos días, al borde del colapso mediante la pasividad del infecto populismo que esta ciudad gobierna. Me parece que con respecto a las licencias, uno puede tener unas determinadas salvaguardas, pero quiero decir, pueden ser positivas o no en según qué tipo de sectores. Hay muchos sectores en la administración que interviene y que tiene una regulación en aras de un servicio público, porque así se considera. Y hay, sectores especialmente graves, ¿no?, donde esto se observa de manera más clara. Ahora, la irrupción a la que tú te refieres, Arcadi, de la tecnología, y tú lo has mencionado también, oculta una determinada fiscalidad. Las ciudades son mucho más longevas que los estados, como bien ha demostrado la historia. No sé si eso se prolongará en el tiempo o no, pero los estados y las ciudades se basan en una fiscalidad. Esa fiscalidad, que va de la mano de la construcción impositiva de la propia organización fiscal de cada uno de los estados, está amenazada por este nuevo mundo. Y a mí esto sí me parece, como reflexión, que es superior al conflicto que ahora nos ocupa, el conflicto de los taxis. Es decir, cómo a través de la tecnología el mundo está imponiendo otro tipo de organización, de convivencia, y cómo eso no garantiza, o no parece que garantice, ante la ineficacia de las propias administraciones y las administraciones continentales de la propia Unión Europea, no garantiza en un futuro cómo se va a organizar la sociedad. A mí esta es la reflexión que me lleva este episodio duro, turbulento, quizá puntual o no, de los taxistas de Barcelona, que se ha ido extendiendo a España. A ver, Ignacio, que querías decir algo. Sí, a mí es que, una vez más, a mí la reacción de este sector, pues no me parece que sea tan distinta
de conflictos que ya conocemos, como la reacción de los pequeños comerciantes ante la liberalización, me saldrá, de los horarios comerciales, en fin, o como tantas otras, como la reacción de los hoteleros ante el fenómeno de los apartamentos turísticos y tal. Bueno, pues es fenómenos de la nueva economía que hay que... Yo creo que no tiene nada, no es que no tenga nada, tiene mucho, pero no tiene fundamentalmente que ver con el problema de Internet, porque al final el sector del taxi también se puede meter en el mundo de las nuevas tecnologías y de hecho no es por eso, yo creo Ignacio, que es porque es la tecnología la que permite la competencia, ¿entiendes? Pero el problema no es porque el taxi no pueda, claro que puede. Pero lo que pasa es que ¿por qué no ha habido antes empresas que exploten esto? Porque no había la interface que utilizan Uber, que utiliza MyTaxi, por ejemplo, que es la misma, o la que utilizan Cabify, para que esas empresas pudieran funcionar. Pero sin el GPS esto no se sabe, entre otras cosas, porque la mayor parte de la gente que lleva coches VTC no tiene la menor idea de dónde están las calles en ninguna parte de la ciudad. Pero Arcadi, yo insisto en que el gran desafío que estas empresas le plantean al sector del taxi no está en el uso de Internet o no de Internet, sino que es un desafío de calidad. Cualquiera que se haya montado en un vehículo de Cabify o de Uber o se haya montado en un taxi en Madrid o en Barcelona, en fin, como este no es un programa pintoresco, no vamos a detallar las diferencias, ¿no? Pero también es verdad que al taxi hay que dotarle de condiciones de competitividad. Por ejemplo, una licencia de taxi en Madrid cuesta de media 100.000 euros y una de VTC cuesta menos de la mitad. Entonces, probablemente las administraciones, su obligación no es tanto restringir la competencia como liberar al sector del taxi de muchas cosas que en estos momentos lo oprimen y lo ponen objetivamente es que los VTC no pueden coger coches en la calle, no pueden coger pasajeros en la calle, por ejemplo. Sí, por eso yo creo que es un problema de regular la competencia entre todas las administraciones. Y, por cierto, el gobierno no se puede desentender de este tema, entre otras cosas, porque uno de los graves problemas que tienen estas empresas es su oscura forma de tributación, ¿no? Pues con este interesante debate que se prolongará en el tiempo durante los próximos días, llegamos a las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias. Momento para escuchar el comentario de Vicente Vallés. Vicente, buenos días. Buenos días, José Miguel. Sostiene la ministra portavoz Isabel Celaá que el Gobierno está encontrando reciprocidad en el diálogo con Joaquim Torra. Lo ha dicho en declaraciones al diario El Mundo. Y debemos suponer que cuando habla de reciprocidad no se refiere al hecho de que el PDeCAT haya abandonado al Gobierno en la votación del techo de gasto. Tampoco se refiere a que Torra haya abierto al prófugo Puigdemont las puertas de la oficina de la Generalitat en Bruselas, oficina que se paga con los impuestos de todos los españoles. Tampoco se refiere a que en esa oficina Puigdemont haya utilizado un tono campanudo y de perdonavidas para decirle a Pedro Sánchez que el periodo de gracia se acaba, como si un fugado de la justicia española pudiera tener en su mano el futuro del presidente del Gobierno de la Nación. Y lo dijo antes de ocupar de nuevo su mansión de Waterloo y hablar ante la concurrencia como si estuviera en el balcón de la Generalitat. En realidad, la única reciprocidad que los independentistas han dado a la oferta de diálogo ha sido su voto en la moción de censura. Es decir, colocar a Pedro Sánchez en la Moncloa, y ciertamente esa no es poca reciprocidad. Más de uno, en Onda Cero. Las 9 y 5 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, seguimos en Más de Uno, seguimos en tertulia con Arcadi Espada, con Paco Reyero, con Ignacio Varela y con Ignacio Zembrero, que se incorpora en estos momentos a la mesa de trabajo de Más de Uno. Ignacio, buenos días. Hola, muy buenos días. A Zembrero lo conocen todos ustedes, colaborador habitual de este programa, de este grupo, de La Sexta, periodista, escritor, experto en temas migratorios, de terrorismo internacional, de relaciones internacionales en general. Y hoy le hemos convocado para que nos dé su punto de vista sobre esta situación de presión migratoria extraordinaria que estamos viviendo en estos meses de verano y de la que en años anteriores él ya nos venía hablando. Recuerdo 2016 y 2017 concretamente que Ignacio ya tenía datos que apuntaban a una situación como probablemente la que estamos viviendo. ¿Tu diagnóstico en este momento sobre lo que está pasando a efectos migratorios en España, Ignacio? Pues mi diagnóstico se ha cumplido con algún matiz, porque ha ido todavía a peor. Quiero decir, sí, desde 2015 yo creo que se veía un incremento regular de la inmigración irregular
incremento regular de la inmigración irregular que estaba llegando a España, fundamentalmente a Andalucía, y el fenómeno, sobre todo en el caso de España, se acentúa mucho a partir de mediados de junio de este año, es decir, hace mes y medio, que coincide prácticamente con la llegada de Pedro Sánchez al gobierno. Dicho esto, yo no creo que haya ningún efecto llamada del Aquarius, entre otras cosas porque los efectos llamadas que sí existen es algo que tarda mucho en producirse. Quiero decir, no se cambia una ruta migratoria de un día para otro, es un proceso de semanas, ¿qué digo yo? De semanas, de meses y de años. Por tanto, el Aquarius llegó a mediados de junio a Valencia y no se puede haber producido un proceso migratorio acentuado por eso. Yo creo que sí es verdad que a las autoridades marroquíes la llegada del Aquarius les sentó muy mal y se puede comprender su punto de vista porque, por un lado, España, el gobierno socialista, se estaba poniendo la medalla de la solidaridad, de abrir los brazos a los inmigrantes, y por otro lado estaba solicitando, como también lo han solicitado los anteriores gobiernos del Partido Popular o del PSOE, que diera palos a los subsaharianos para que no saltaran el estrecho. Por tanto, el papel del malo, del feo, lo tenía que desempeñar Marruecos, mientras aquí el gobierno socialista se ponía la medalla, y eso efectivamente desde Rabat pues ha sido, digamos, no ha sido muy bien apreciado. Enseguida te pido más opinión sobre este asunto, así como a nuestros tertulianos de esta mañana, pero permitidme que salude a Juan Vivas, que, como todo el mundo sabe, es alcalde presidente de la ciudad autónoma de Ceuta. Señor Vivas, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo la ciudad de Ceuta, señor Vivas? Bueno, pues mire, después de la tormenta vivida el pasado jueves, hay una cierta calma en la ciudad, pero no exenta de preocupación. Una preocupación derivada del hecho cualitativo singular que se produjo el pasado jueves, en cuanto que, bueno, había un cierto hábito, si se puede calificar así, de situaciones en la frontera, de avalanchas por parte de inmigrantes, pero según la propia opinión de la Guardia Civil, el pasado jueves fue un planteamiento distinto, fue un asalto organizado, programado, con papeles repartidos, a través de distintos puntos, con el empleo de apoyos mecánicos, sierras eléctricas, cizallas, y también con una extraordinaria violencia por parte de los asaltantes en relación con los ataques recibidos por la Guardia Civil a través del uso de cal viva, de ácidos, cócteles molotov que estaban preparados. Y esto generó en la ciudadanía una reacción de indignación por lo que significaba de vulnerabilidad de la frontera, de preocupación, porque la integridad de la frontera para Ceuta es algo esencial, fundamental, lleva aparejada otras consecuencias vitales para nuestra ciudad, y por supuesto una actitud de solidaridad, de apoyo, de reconocimiento y de aliento a los guardias civiles, de los que muchas veces casi nadie se acuerda, y que hay que acordarse porque están llevando a cabo un trabajo extraordinariamente complejo en unas situaciones de alto estrés y además en muchas ocasiones también con precariedad de medios para dar una respuesta adecuada y proporcional a las agresiones que en este caso recibieron. Creo que hay que sacar la conclusión de que hace falta una política común europea, sin ninguna duda. Creo que hay que llegar a la conclusión de que hace falta la cooperación de Marruecos, fundamental y vital, sin ninguna duda, que también hace falta tener una política de cooperación con los países emisores, sin ninguna duda. También, sin ninguna duda, creo que nadie puede poner en cuestión la actitud y capacidad de acogida, la actitud humanitaria y solidaria de España en general, de Ceuta en particular y de la Guardia Civil. En los hechos lo demuestran, pero es una cuestión, si se me permite el término, prioritaria, absolutamente prioritaria, lanzar el mensaje de que nuestras fronteras son seguras, de que las fronteras no se pueden tomar por asalto y mucho menos con el empleo de la violencia. Para eso hacen falta medios disuasorios eficaces y para eso se hace falta dotar a la Guardia Civil de las capacidades de respuesta también necesarias para responder de manera proporcional a las agresiones. ¿Ha hablado usted desde el pasado jueves, ha hablado usted con algún miembro del Gobierno para trasladarle estas inquietudes, estas peticiones, su punto de vista? El Gobierno sabe, sí he tenido contactos y el Gobierno en cualquier caso sabe que el Gobierno de la ciudad, desde el observatorio privilegiado, y digo lo de privilegiado entre comillas, que nos otorga la condición de ser la única frontera terrestre junto con Melilla de Europa en África,
pues apuntamos a que todo lo que signifique dotar de medios disuasorios más eficaces, todo lo que signifique intensificar y mejorar la colaboración con Marruecos y todo lo que signifique dotar de medios suficientes a la Guardia Civil para fortalecer sus capacidades de respuesta, va a encontrar el apoyo inequívoco del Gobierno de la ciudad desde una posición de absoluta lealtad. Tengo a mi compañero Paco Reyero que le quiere hacer una pregunta, presidente. A su entera disposición. Adelante, Paco. Vivas. Buenos días, hombre. Buenos días. Bueno, no, a mí me parece, y esto creo que lo hemos hablado en otras ocasiones, que el mapa del tiempo ha hecho, en metáfora, mucho daño, porque Melilla y Ceuta, Melilla especialmente, son dos ciudades aisladas. Ceuta está más cerca del estrecho, está a una punta de Algeciras y hay una comunicación fluida. Melilla está más alejada y da la sensación de que Ceuta y Melilla estuvieran prácticamente pared con pared, cuando no es así, y cada una tiene unos problemas específicos, comunes en el momento en el que la inmigración ha hecho que las inexistentes vallas desde hace unos años hayan crecido, ¿no?, a unos tamaños exponenciales y unos medios de defensa distintos. Pero esa faz castrense que han tenido las dos ciudades, incluso de presidio en épocas históricas, ¿no?, usted lo sabe bien, ha llevado a una falta de destino, me parece, a las dos ciudades, a Ceuta y a Melilla. ¿Cuál sería, después de que se haya visto mezclada la población, una vez que haya habido un cambio también en la demografía de Ceuta y de Melilla, prácticamente parejo, porque las dos ciudades tienen en torno a 80, 85.000 habitantes, en fin, dependiendo de los últimos censos? ¿Cuál sería el destino de su ciudad, señor Vivas? Pues mire usted, yo lo que creo que son muchas cosas a la vez las que me plantea, ¿no? Tengo que empezar por decirle que la configuración sociológica, étnica o cultural, religiosa de Ceuta nada tiene que ver con esto que estamos hablando. Es decir, en Ceuta y en Melilla convivimos de manera pacífica y en perfecta armonía cotidiana y sin sobresaltos, personas que pertenecemos a la comunidad cristiana con personas que pertenecen a la comunidad musulmana, con personas que pertenecen a la comunidad hindú o a la comunidad judía. Estas dos con un peso absoluto o cuantitativo menor que las dos anteriores, pero en perfecta armonía y en convivencia, al amparo de una misma bandera, compartiendo espacios, compartiendo desvelos, compartiendo inquietudes. Es decir, esto que se pueda ver como un problema, en realidad es una virtud, en realidad es una manifestación, creo que ejemplar, de que se puede convivir de manera enriquecedora entre personas de distintas comunidades y religiones, algo que puede proyectarse al resto de España y al resto de Europa y al resto del mundo, como digo, como un valor en positivo. Y después, en cuanto a la otra cuestión, mire, Ceuta y Melilla tienen muchísimas posibilidades en el ámbito del turismo, en el ámbito del desarrollo de las nuevas tecnologías, en el ámbito de las actividades portuarias, en el ámbito del comercio, pero es verdad y no podemos negar que estamos sometidos a muchos condicionamientos, a muchas presiones y de una manera especialmente singular a esta singularidad a la que antes nos referíamos de ser las únicas fronteras terrestres de Europa en África. Bueno, eso requiere una respuesta solidaria por parte del resto de España, por parte del resto de Europa, y en ese camino hemos venido haciéndolo desde hace años y esperemos que eso se intensifique. Y después Ceuta y Melilla han cumplido otro papel fundamental, y es estar al servicio de España. En muchas ocasiones, y ahora también, como baluarte, como centinela y como atalaya. Y en otras ocasiones, como ahora nos toca, y de una manera especialmente notable, como estas dos únicas fronteras de Europa terrestre, de Europa en África, pero siempre al servicio de España, que constituye nuestra principal razón de ser. La historia demuestra, don Francisco, y que Ceuta y Melilla son España de una manera rotunda y con argumentos muy sólidos. Lo dice la historia, lo dice el derecho y lo dice el sentimiento de los ceutíes, con independencia de cómo recen, a quién recen y dónde recen.
todos al amparo de una misma bandera que es la de España. Señor Vivas, sé que tiene poco tiempo, creo que tiene pleno y que nos tiene que abandonar en unos minutos, pero seguro que nos da tiempo a una última pregunta que le quiere hacer Ignacio Zembreno. Bueno, sí. Persona a la que conozco y aprecio por otra parte. Muy buenos días, como presidente. Casi todo el mundo. Buenos días. Muy buenos días, presidente. Gracias por ese comentario. Es cierto, es cierto. No, le quería preguntar, antes hemos hablado de los guardias civiles. Usted tiene, yo he escuchado testimonios, pero no evidentemente públicos, por parte de miembros de las fuerzas de seguridad desplegados en Ceuta, de que cuando el jueves se produce esa entrada masiva, en un primer momento no hay ninguna presencia del lado marroquí para intentar frenar ese asalto perpetrado por aproximadamente unos mil subsaharianos, aunque evidentemente no todos lograron entrar. ¿Usted ha escuchado informaciones parecidas? Y después, estos subsaharianos, según la versión que se ha dado, la he leído por ejemplo en el Faro de Ceuta, estos subsaharianos llevaban radiales, llevaban calviva, etcétera. ¿Cómo han podido, tiene usted una idea de cómo han podido obtener todo esto? Bueno, en relación con la segunda parte, obviamente no tengo información de cómo vienen pertrechados de esa manera al asalto, ¿no? Pero llama la atención, ¿no? Pero llama mucho la atención y es evidente que yo creo que aquí el comportamiento de las mafias que se dedican a organizar estos asaltos es evidente, ¿no? Y por otra parte, yo, me va a perdonar don Ignacio, que no utilice ninguna información que pueda disponer en cuanto al papel de las autoridades marroquíes, porque no quisiera que mis comentarios pudieran empañar la acción del gobierno de España, del gobierno de la nación, para preservar esas buenas relaciones. Que mire, que afectan al tema de la inmigración y que como usted y yo sabemos, y probablemente todas las personas que están en el estudio y muchas más, afectan a otros ámbitos también absolutamente vitales para la seguridad de toda España y de toda Europa. Presidente, ¿usted Por cree tanto, que de verdad... tengo que ser, don Ignacio, prudente? Lo comprendo, pero usted lo comprendo, pero ¿usted cree que de verdad hay buenas relaciones cuando los ceutíes como usted padecen todos los días el caos de la frontera, que no hay manera de arreglar? Esto no pasa con países con los que hay buenas relaciones. Esto todos conocemos cuáles son los condicionantes de estas relaciones. Todos lo conocemos. Nosotros tratamos de buscar un equilibrio necesario entre la buena vecindad, que de alguna manera incide de manera positiva y beneficiosa a ambos lados de la frontera, la buena vecindad, y al mismo tiempo la posición firme por parte de las autoridades españolas, por parte de todos los poderes públicos de España, por parte de todas las instituciones españolas, de que esto es sin duda alguna España y que a esa razón de soberanía nunca vamos a renunciar. Pero como decimos esto, también decimos con total sinceridad que hay que procurar unas buenas relaciones con el país vecino en beneficio, como digo, de los residentes a ambos lados de la frontera. Su prudencia, en cualquier caso, resulta muy elocuente. Don Juan Vivas, alcalde presidente de Ceuta, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta mañana. Por habernos llamado, porque esto significa interés por este trozo de España en donde el corazón de la patria palpita con fuerza. Nos hacen mucho bien atendiéndonos. Le agradezco muchísimo sus palabras. Que tenga un buen día, presidente. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta pronto, hasta luego. Prudencia muy elocuente, Ignacio, porque además hoy leo en la portada del diario El País, Europa alerta de que Rabat ha relajado el control de las fronteras. Informes internos de la Unión Europea alertan de que Marruecos ha relajado ese control de las salidas desde su territorio. ¿Tú esto lo tienes constatado? Sí, yo lo llevo incluso escribiendo hace tiempo. Yo creo que aquí pasan tres fenómenos combinados, por eso están llegando, por eso tenemos la mayor crisis migratoria en el Mediterráneo español y puede que a finales de año sea la mayor crisis migratoria a secas, peor que la del año 2006, que fue la llamada crisis de los cayucos en Canarias. Y yo creo que hay fundamentalmente tres factores, es decir, cae en picado el tráfico de la ruta Libia-Italia, la inmigración son vasos comunicantes, intenta abrir otras rutas y está intentando abrir, la ha abierto de hecho con fuerza, la ruta entre Marruecos y España. Segundo, Marruecos tiene más problemas internos que hace unos años, tiene, yo diría, en buena medida a su periferia
Estoy pensando en el Rif, estoy pensando en la región minera de Gerada, pues medio sublevada o deseando sublevarse, y por tanto tiene otras prioridades, que es acallar las protestas, sobre todo en la periferia, no en Rabat y en Casablanca, donde no ha habido tantas. Y por eso, digamos que no dedican los mismos esfuerzos que antes a controlar sus costas. Y tercero, yo creo que Marruecos quiere aprovechar esto para mandar un claro mensaje a España y a la Unión Europea sobre el grado de dependencia que tenemos todos de Marruecos en muchas materias, especialmente en lo concerniente a la lucha contra la inmigración irregular, y también de paso pues pedir dinero, y se ha enviado de hecho a través de España una lista de material solicitado por las fuerzas de seguridad marroquíes, que asciende a algo más de 60 millones de euros, y que el ministro Grande Marlaska espera que sean sufragados por Bruselas, por la Unión Europea. A ver, os voy a pedir opinión. Arcadi, ¿cómo te aproximas a esta nueva situación que estamos viendo, a esta nueva situación de presión migratoria? ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿El debate político? En fin, no lo sé. Dime. Sí, es que, bueno, yo lo primero que quiero decir es que situaciones como estas, las personas mayores y adultas hemos vivido muchas, ¿no? Es decir, no siempre es verdad que todo es más, ¿no?, en la vida, ¿no? Esto es como los récords del deporte, ¿no? Siempre son más. Pero para mí este asunto solo tiene una solución y, o sea, es el cruce de dos, como si dijéramos, de dos cuestiones que son importantísimas desde el punto de vista de los principios y de la realidad. Desde el punto de vista de los principios, yo cuando un africano cruza la frontera y se escapa y logra su sueño, por así decirlo, en fin, admitidme ese relato, que sea cierto en todos los casos y que forme parte de lo real, pues siento alegría, sí, porque yo creo que entre los derechos humanos inalienables está el de que las personas pueden viajar a cualquier lado a mejorar sus condiciones de vida, y que bueno, comprendo perfectamente que los estados organicen esa forma de egoísmo natural para que el altruismo se produzca, esta cosa paradójica, pero bueno, yo siento esa alegría, o sea, siento esa alegría humanísima del hombre que ha conseguido tal. Pero, claro, al mismo tiempo eso, desde el punto de vista de los principios, se cruza con la realidad. A mí no me parece que haya ninguna otra solución interesante, importante y que pueda plantearse una política inteligente y rigurosa que la de aumentar exponencialmente las condiciones de vida en África, ¿no? Y ese es el problema estrictamente político, porque una de las cosas que tenemos que recordar, porque es muy importante, nosotros vemos a África en estos momentos, y sobre todo porque tuvieron la mala suerte de que les cayó encima el terrible episodio del SIDA, vemos a África como una cosa inmóvil, ¿no? Como una cosa que parece que la desdicha, la desigualdad, la miseria, la muerte, la desnutrición, en fin, todo eso que asociamos a África, siguen ahí permanentemente. No es verdad. O sea, entre los grandes tirones de la economía mundial en este mundo que ironizamos tanto sobre la globalización y tal, está también el del africano, ¿no? Y eso es algo que ha traído la globalidad. Sí, la globalización, y que hay que ponerlo también en el haber de este movimiento. Y yo creo que esa es la política, ¿no? Y que todo lo demás, pues bueno, son caridades, ¿no? O sea, cuando el Aquarius, pues bueno, caridad electoralista, los de los emigrantes que este verano tal, caridad, ¿no? Y la caridad es importante porque salva vidas, porque arregla situaciones, pero evidentemente es caridad. Varela. Por mucho que los laicos le llamen solidaridad, ¿no? Se ve mejor con la palabra caridad. La palabra caridad hay que ponerla en esto, porque los progres siempre hemos tenido esta cosa de decir, no, la caridad no, porque la caridad es la solidaridad. No, caridad. En caridad se ve muy bien el alcance, pero también los límites de la política que podemos practicar. Yo, caridad y solidaridad, yo añadiría una tercera palabra, que seguro que estás de acuerdo, Arcadi, compasión, ¿no? Pero, a ver, en cuanto a la fase actual del problema, yo creo que Ignacio de Zembrero ha puesto el dedo en la llaga. Hay una tendencia clara, hay 3 rutas de acceso a Europa por el Mediterráneo, la de Grecia,
vía Turquía fundamentalmente, la de Italia vía Libia y la de España vía Marruecos. Cuando una se cierra, y las dos anteriores han cerrado, entre otras cosas, por sucesivos acuerdos de la Unión Europea, primero con Turquía, luego con Libia, pues la presión migratoria se desplaza hacia otra y eso es lo que estamos viviendo ahora. Y también, sobre todo esto, sobrevuela el papel absolutamente estratégico de la relación de España con Marruecos y de la Unión Europea con Marruecos. Marruecos es un socio absolutamente privilegiado, es clave, y cuando quiere enviar un aviso, pues lo hace de esta manera, ¿no? Relaja la vigilancia y lo deja salir a Marruecos. Le pasa como a Pablo Iglesias con Pedro Sánchez, le gusta demostrar de vez en cuando que es un socio imprescindible. Y eso es lo que está haciendo ahora. Y además, aquí no solo entra el problema de los inmigrantes, efectivamente entran los problemas internos de Marruecos y entran algunas cuestiones, decíamos, del gobierno actual. Hay algunas cuestiones del gobierno actual que a Marruecos le preocupan, aparte de algún desaire diplomático en la fase inicial del gobierno de Pedro Sánchez. Por ejemplo, a Marruecos le preocupa la posición de Podemos y de Esquerra Republicana respecto al Sáhara Occidental. Solo un matiz, el desaire es más bien por parte de Marruecos, porque Pedro Sánchez sí quiso hacer su primera visita una vez investido a Marruecos, pero no fue posible, entre otras cosas, porque el rey no estaba. No estaba, y primero estaba, pero estaba dedicado a las fiestas de final del Ramadán y después ya se fue, con lo cual no pudo hacer esa primera visita y a día de hoy sigue sin poder hacerla. Y tampoco los reyes de España han podido hacer su primera visita de Estado a Marruecos porque el rey de Marruecos no da fechas. Pero vamos, en todo caso yo creo que este es un tema clarísimo de pacto de Estado interno y de pacto de Estado interestatal. Me llama mucho la atención que el gobierno no se haya puesto en contacto con los otros partidos políticos para tratar de afrontar esta situación de emergencia. Hablábamos del efecto llamada y yo coincido con Ignacio Zembrero en que no hay un efecto inmediato, automático, causa-efecto, pero sin duda el problema no fue tanto la decisión del Aquarius como la fanfarria discursiva con la que eso se acompañó, ¿no? El espectáculo propagandístico de que eso se acompañó. En todo caso, estamos ante una bomba de relojería en el campo de Gibraltar, porque se mezcla la actuación de las mafias que controlan, digamos, el tráfico de inmigrantes con el de los narcos. Se avecina una crisis humanitaria en esa zona de España y lo grave sería que la crisis humanitaria se convierta en un conflicto político doméstico en la que determinadas fuerzas políticas sientan tentaciones peligrosas, ¿no? Me temo que sucederá. No nos vamos a librar de lo que ha pasado en otros países europeos, desgraciadamente. Claro, y por cierto, recuerdo que hay elecciones, va a haber elecciones en Andalucía en muy pocos meses y este va a ser un tema central de la campaña. Pero perdóname, Paco, pero es que tengo esperando desde hace unos minutos a José Morales, que es secretario de... recuperamos, que me gustaría comentar una cosa. Claro que sí, pero como te digo, tengo esperando a un invitado, a José Morales, secretario de la ONG Andalucía Acoge. Señor Morales, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Disculpe la espera, pero es que aquí nos animamos en el debate y no hay quien nos calle. Estaba escuchando el debate, que era interesante, así que todo perfecto. En cualquier caso, se lo agradezco. Señor Morales, ¿en qué situación se encuentran las costas andaluzas? ¿Es una situación excepcional y extraordinaria, como dice el ministro del Interior, o es una situación de colapso, como han denunciado ya varias ONGs? Bueno, aquí los adjetivos son importantes. Para nosotros, el primer adjetivo es que es una situación previsible. Hace ya más de 2 años que varias organizaciones, entre ellas nosotros, veníamos diciendo que esto podía suceder, puesto que los acuerdos de cierre de la frontera del Mediterráneo Oriental, Grecia-Turquía, y el refuerzo de las relaciones entre Italia y Libia, evidentemente iba a llevar a esto. Así que esto era previsible, por tanto, no nos vale que se hable de colapso, que se hable de emergencia. Esto ha sido un desgobierno, una falta de preparar el territorio, los recursos para lo que sabíamos que iba a ocurrir, que era una mayor llegada en frontera a las costas andaluzas. Y luego desde Andalucía coger el segundo calificativo sería descoordinación. Nos está faltando desde hace ya un tiempo, con el gobierno anterior, pero también con este, que se coordine los servicios de la Administración Central del Estado, con los de la Junta de Andalucía, con los ayuntamientos que están haciendo lo que pueden, y que alguien ponga un poquito de orden y de coordinación, porque lo que vivimos ahora mismo es una sensación de improvisación permanente. Póngame algún ejemplo de esa falta de previsión y algún ejemplo concreto de esa falta de previsión y de esa descoordinación de la que nos habla.
Bueno, pues falta de previsión es que si ya el año pasado se vio que había un repunte de llegadas por costa, pues no era muy difícil intuir que este verano también íbamos a tener la misma situación o un incremento como estamos viendo. Y no ha habido ni una iniciativa durante todo este curso académico para reforzar la infraestructura de recepción de esta gente que viene de jugarse la vida en el mar. Eso por poner un ejemplo. Respecto a la improvisación y respecto a la descoordinación, pues como decimos, no nos consta que a fecha de hoy se haya convocado desde la Administración Central del Estado una reunión para coordinar pues los servicios y los recursos de la Administración Central del Estado con los de la Junta de Andalucía, porque al final esto tiene que ver con un incremento de llegadas de menores no acompañados, que hay que coordinar con la Policía Nacional, que es quien tiene que hacer el primer filtro en puerto, con las entidades sociales que estamos intentando aportar lo que podemos en el territorio, o con los ayuntamientos que de repente, pues como Jerez de la Frontera dice, yo no soy zona de costa, pero la gente pasa por mi territorio, aquí tengo un polideportivo para intentar de alguna manera acomodarlo a la gente que pase unas horas en la ciudad, porque son al final 2 o 3 días, la gente no se queda aquí, la gente está en tránsito y lo que va es a Francia o a otros países, ¿no? Entonces, esa descoordinación nos parece muy importante. Hay una iniciativa, pero que ha tenido que surgir de los propios ayuntamientos, en este caso de la zona de Granada, para coordinar los servicios que estos ayuntamientos y las entidades sociales que trabajan en Andalucía Oriental ponen a disposición, ¿no? Pero ya digo, nos falta que el gobierno central sea quien lidere esto, que es lo que, bueno, es uno de los papeles que tiene que cumplir. ¿Qué cifras están manejando en Andalucía Acoge? A día de hoy tenemos constancia de que todavía hay 1.500 personas a las que todavía no saben dónde ubicar, repartidas en polideportivos, en instalaciones improvisadas. No sé qué tipo de atención reciben estas personas. Bueno, a ver, aquí hay 2 fases. Las primeras 72 horas que están retenidos por la policía en instalaciones en los puertos, que como ya digo no deberían de ser carpas improvisadas, sino que debería de ser construido algo durante estos meses para prepararse para el verano. Esas 72 horas la gente es identificada, se decide si van a ser enviados a un CIE por parte del juez o van a ser puestos en libertad, si hay menores no acompañados, si hay mujeres embarazadas, alguna persona que tenga algún elemento de enfermedad que revista especial gravedad, y a partir de ahí o son enviados a un centro de internamiento si van a ser expulsados, sobre todo nacionales de Marruecos y de Argelia. Si son menores no acompañados, se ponen a disposición, en teoría, de la comunidad autónoma de referencia, en este caso la Junta de Andalucía, y la gente que no, si el juez lo decide, son puestos en libertad y entonces ya pasan a lo que llamamos los dispositivos de acogida humanitaria, ¿no? Ajá. En ese sentido, la situación ahora mismo es de falta de recursos para esto, de una sensación de que no hay una suficiente preocupación por dar calidad. Aquí hay una parte de la atención jurídica que es muy importante. No podemos olvidar un Estado de Derecho y cualquier persona que pise España, independientemente de que después vaya a ser expulsado o no, tiene unas garantías jurídicas que se deben de mimar y que en este caso pues no se están mimando, ¿no? Efectivamente, nosotros nos fiamos de los datos de la Organización Internacional de Migraciones, que habla de 18.000 llegadas a las costas españolas este año aproximadamente, y por decir un dato que para nosotros es el más importante, 1.500 muertos en el Mediterráneo. Llevamos 30 años de muerte en el estrecho y en esos 30 años la única solución ha sido vallas más altas y improvisación en la llegada, ¿no? No parece que sea la respuesta ante las muertes en el Mediterráneo de un continente como la Unión Europea, que es una de las potencias mundiales. Don José Morales, secretario de la ONG Andalucía Acoge, le agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana. Que tengan buen día. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. A ver, Paco, que quería retomar tu reflexión. Esto que decía Morales. Si me permitís un brevísimo apunte, creo que las cifras que nos ha dado se quedan un poco cortas. Llegadas por mar estamos a Andalucía, estamos aproximadamente en unas 22.000 desde principios de año. 22. Si añadimos las llegadas a través de a Ceuta y Melilla y también a Canarias, que son pocas, estamos hablando de unas 500 desde principios de año, nos ponemos prácticamente en 26.000, lo que no es todavía un récord, pero es ya por de pronto el segundo peor año de la historia desde 2006. Un porcentaje altísimo durante el mes de julio, ¿no? Desde junio, desde mediados de junio es cuando se dispara. Pero digo que Andalucía sufre el problema en mayor medida que nadie y durante los últimos años me refiero décadas, la situación ha sido alejar el problema. En el momento que golpea
la patera en el televisor desde hace tiempo. Lo único que se hizo fundamentalmente es pactar con los países fronterizos, contratar a un guardia de la porra, a establecer un sistema integral de vigilancia exterior que se completó hace también algunos años y que eso no estuviera presente. Es inevitable que al final, en función de la magnitud del problema, la opinión pública esté debatiendo sobre qué hacer, pero los estados, directamente los distintos gobiernos que ha tenido España, lo que han hecho es blindar el país para que se pudiera canalizar de alguna forma la situación de los inmigrantes. Distinto es que eso no nos compete, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Morales, bastante de acuerdo, no nos compete para establecer una solución de ayuda real, no de caridad, como decía antes Arcadi, sino una ayuda que permanezca en el tiempo y que ayude a fijar a aquellos que huyen de su patria o de su lugar de mal vivir de una manera definitiva. A mí me parece que esta es un poco la idea. Así hemos llegado a las 9:36 de la mañana, ahora menos en Canarias. Ignacio Zembrero, muchísimas gracias por gracias a vosotros. Unirte a la tertulia de Más de Uno en esta mañana de lunes. Te vas de vacaciones ahora, imagino, ¿no? Eso creo, a partir del 5 o 6 de agosto desapareceremos unos días, bueno, si la crisis migratoria lo permite. Bueno, pues que lo disfrutes en la medida de lo posible. Muchísimas gracias, Ignacio, un abrazo fuerte. Un abrazo a vosotros. Nosotros volvemos en un momento. Recta final de la tertulia en Más de Uno con Arcadio Espada, con Paco Reyero y con Ignacio Varela, a los que en este momento pido opinión sobre la situación en la que queda el gobierno de Pedro Sánchez después de que el pasado viernes los que se suponían sus socios parlamentarios rechazaran el techo de gasto y la senda de déficit. Ignacio. Bueno, lo que sucedió el viernes en realidad fue, el efecto que produjo fue devolver al gobierno a la realidad, o mejor, devolvernos a todos a la realidad respecto al gobierno, a su situación, a sus posibilidades reales, a sus condicionamientos y al hecho de que la mayoría de censura no es una mayoría de gobierno. A mí lo que me parece más paradójico de todo esto es que el gobierno más débil de la historia de la democracia es el que menos negocia. Es decir, para ser el más débil actúa con unas ínfulas como si el país entero le debiera una adhesión incondicional, como si todos estuvieran obligados a apoyarlo por el hecho de estar ahí, ¿no? Se puede permitir el lujo de presentar un escenario de política presupuestaria unilateralmente, sin haberlo hablado con ningún partido político, y exigirles a todos que lo apoyen. A ver, el Partido Popular, históricamente, ha estado en contra del aumento del déficit, o de la relajación, mejor dicho, de la exigencia del déficit, y en contra del aumento de los impuestos. Podemos lleva mucho tiempo reclamando un aumento del gasto público mucho mayor que el que ofrece el gobierno. ¿Por qué deberían renunciar a su posición cuando además nadie les ha consultado, nadie les ha llamado a negociar, ni siquiera han hecho el esfuerzo que hizo Rajoy de negociación para sacar su presupuesto? Por tanto, yo creo que el mensaje del viernes está muy claro. Si quieres votos, negocia. Por otra parte, ¿alguien creyó de verdad que Pablo Iglesias permitiría tranquilamente a Pedro Sánchez irse al 30% del voto a su costa sin ponérselo difícil? No hay nada que no haya anunciado. Si usted no está dispuesto a pactar conmigo un acuerdo de legislatura o de gobierno de coalición, pues le espera un calvario, ¿no? Este es el principio del calvario. En definitiva, lo que vamos a ver a partir del otoño, en el Parlamento, con el tema de Cataluña, que se va a calentar y tendremos tiempo en los próximos días de hablar de ello, es al gobierno bonito enfrentado ante problemas feos. Arcadi. Pues poco tengo que añadir a lo que con tanta sapiencia ha dicho Ignacio, ¿no? Me parece Gracias, Arcadi. No sé si es un halago, No, pero yo le doy las gracias en todo caso. No, claro que sí, seguro que sí. Cuando lo es y cuando no lo es, yo siempre le doy las gracias a Arcadio. Yo además cuando no lo halago me parece que soy igual de transparente, o sea, no sé. Es verdad lo que ha dicho y lo ha resumido bien y yo tengo muy poco que añadir, porque en fin, este es el gobierno en campaña, ¿no? Y entonces, pues, como el gobierno en campaña, pues hace todas esas cosas que evidentemente suponen crearse una realidad alternativa y no atender a la realidad normal, que fijaos, es lo que sucede exactamente en una campaña electoral.
O sea, la campaña electoral es el reino de la virtualidad. Es el reino de, bueno, pues eso, lo que uno construye con sus salvas más o menos afortunadas. Bueno, pues efectivamente, como aquí tenemos una campaña organizada, es poco menos que una inutilidad pedirle al muy mediocre presidente Sánchez una atención a lo real, sin duda. Bueno, no, el gobierno tiene aprobados los presupuestos, o sea, tiene aprobados los presupuestos del 18 y tiene la posibilidad de prorrogarlos. O sea, tiene dos instrumentos que alejan la posibilidad de que efectivamente la realidad lo cerque. O sea, el asunto distinto es que conforme vayan dando el tiempo los problemas lo reduzcan a la nada o lo reduzcan a la ineficiencia mayúscula que está sustentada sobre una minoría parlamentaria muy evidente. Pero esos dos instrumentos los tiene y los puede utilizar a su conveniencia, incluso contra la realidad. Y a mí me parece que eso es interesante. Luego entramos en un ciclo electoral que estará marcado, no sé si quizá con alguna coincidencia estratégica, por el adelanto electoral en Andalucía. Tienen desde finales de octubre hasta principios de diciembre, digamos el 2 de diciembre, el domingo 2 de diciembre, ahí pueden estar las elecciones andaluzas. Pero Sánchez, entre otras cosas, ha conseguido que las expectativas electorales del PSOE vayan al alza. Y ha conseguido que su partido, alimentado por la propia industria del poder o de la administración, no tenga el nivel de beligerancia o belicosidad que tenía hasta este momento. Yo creo que eso es suficiente en función de lo que se esperaba de Sánchez. A mí me parece que hay que reconocer también los logros o cómo se ha ido resarciendo esa figura que hace un año y poco estaba absolutamente fuera de cualquier posibilidad, no ya de mandar en el país, sino de mandar en su propio partido. Me decías antes, Ignacio, que te llamaba mucho la atención o que creías que reclamaban comentario las encuestas que se han publicado este fin de semana. La última hoy, que si no recuerdo mal... De La Razón. En La Razón, en efecto, que dice o que constata que Pablo Casado ha supuesto... La llegada de Pablo Casado ha supuesto la primera recuperación en 15 meses para el Partido Popular, 1,5 puntos, habla de ello más o menos. No sé, sí, que es algo muy parecido a lo que sucedió cuando Pedro Sánchez ganó las primarias en el Partido Socialista, la renovación del liderazgo de un partido o un fenómeno de este tipo siempre va acompañado de un primer efecto. A ver, el que se haya producido un giro en las encuestas después de el cambio de gobierno y del cambio de liderazgo en el PP, lo único que demuestra es que el voto, o la intención de voto, para ser más claro, es más lábil que nunca, y es atmosférico, es decir, no hay una elección convocada y los ciudadanos muestran su aprobación, desaprobación, su opinión o su reacción ante los últimos movimientos de los partidos, lo cual no prejuzga en absoluto lo que van a votar. Mira, hace 3 meses teníamos unas encuestas en las que parecía que Ciudadanos estaba absolutamente disparado y destinado a ganar las elecciones con 10 puntos de ventaja sobre el segundo y tal. Bueno, lo que yo digo, aquellas encuestas tenían exactamente el mismo valor predictivo que las que tienen estas. Es decir, ninguno. Tienen el valor de un termómetro, de una medición atmosférica de cuál es el estado de ánimo de la población en un momento dado, pero yo, desde luego, no tomaría... El preguntarle a la gente a qué partido va a votar cuando no hay nada que votar siempre tiene mucho de artificial. Sí, pero entonces, a mí me parece que, me parece que el factor Ciudadanos va a ser importante en los próximos meses, porque sea como sea es necesario para cualquier mayoría con un partido, vamos a decir, constitucionalista. Sea el PP o sea el PSOE, Ciudadanos va a estar, porque tiene esa intención, en los gobiernos. Primero en el de Andalucía. Quiero decir que al final, al margen de lo que digan las encuestas, por una cuestión aritmética o de necesidad parlamentaria para la formación de los gobiernos, digo aquí, por empezar por el calendario, pero luego, si hay un anticipo electoral, yo creo que Ciudadanos está dispuesto a bailar el vals con
con cualquiera de los dos grandes partidos, siempre y cuando tenga unos mínimos. Sin duda, Ciudadanos hace poco tomó la decisión estratégica de que a partir de las próximas elecciones que entra en los gobiernos. Entra en los gobiernos, y la única manera de que no entre es que se pueda producir una dudosa mayoría de los dos partidos de izquierda, ¿no? En cualquier caso, PSOE y Podemos, hay algo en Ciudadanos sí, que sí que hay que señalar, a mi juicio, ¿no? Y es que Ciudadanos tiene una oportunidad magnífica, lo digo, en fin, un poco a contrapelo. Yo soy un gran simpatizante de Ciudadanos, como todo el mundo sabe, o sea que soy sospechoso absoluto, pero creo que más allá de las convicciones y de los cariños que yo tenga, hay una cosa objetiva, y es que Ciudadanos, entre dos reaccionarios, tiene un inmenso camino por delante. Bueno, que estamos llegando a las 10 de la mañana, se nos acaba el tiempo y hasta aquí Begoña con la segunda parte de Más de Uno y con un tema para proponer a todos nuestros oyentes. Se terminó el Tour de Francia, así que vamos a hablar de bicicletas. Yo me imagino a ese Arcadio Espada pequeño con su melena al viento. El día que le quitaron los ruedines debió ser un día memorable, no sé si se lo recordará. Sí, claro. Tendrás hasta foto. Yo nací ya con una inmensa melena. ¿Verdad? Por eso. Con ruedines. Y con ruedines. Pues de bicicletas, de rutas, de cómo aprende a montar en bici, de cómo la tunea y de si le pone nombre. En el 91 426 25 99 y también en el 609 83 10 34. Arcadi, Paco Reyero, Ignacio Varela, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí. Gracias. Un abrazo muy fuerte a los tres. Y suerte. Nosotros nos marchamos con los Callahan, Jorge. En Callahan estamos de rebajas. No te pierdas las rebajas de este verano y siente la extrema ligereza de unos Callahan Adaptation. Pasión por el calzado fabricado.